Arratsaldeón, buenas tardes. Seguimos con el ciclo de otoño de las conferencias del Fórum Larramendi. Este año con el panorama que nos han presentado Zubiri, Unamuno y Oteiza, el presente como mística, como problema, como sugerencias innovadoras de tres grandes figuras de nuestro pueblo que nos pueden realmente sugerir formas de situarnos en el presente profundamente desde una fe creyente como la de Zubiri, o la fe de Unamuno, la filosofía de Unamuno y Oteiza. Al mismo tiempo contribuimos de esta forma a realzar los 50 años de la colocación de la estatuaria de Oteiza en Aránzazu. El día 12 de noviembre iniciamos el ciclo Zubiri, el problema de Dios en una sociedad multicultural, mística y filosofía. Fue un profesor de la Universidad de Deusto, Vicente Vide. Hoy tenemos otro profesor de la Universidad de Deusto, no recién operado, pero casi recién operado de un problema de la pierna, pero ya está bien otra vez, José Antonio. Muy bien, gracias por venir. Ahora haré la presentación de tu currículum vitae. El próximo martes tendremos a Elena Martín, conservadora, directora de la conservación del Museo Oteiza de Alzuza. Oteiza, el espacio escultórico, y desde este espacio escultórico de alguna forma situar toda la estatutaria de Aránzazu. Y el 3 de diciembre otra conferencia dedicada a Oteiza, espacio receptivo y estética negativa en la obra y pensamiento de Oteiza, de Jon Echeverría, que está en este momento en la Universidad de Berlín investigando sobre Oteiza. Su tesis doctoral fue sobre Oteiza también. Le agradecemos enormemente a José Antonio su presencia entre nosotros. José Antonio Ereño Altuna nació en Galdacao en el año 1942. Es doctor en Historia y profesor en la Universidad de Deusto, de Tendencias Historiográficas Actuales y de Antropología Histórica. Es director de la revista Letras de Deusto y una parte de sus publicaciones está dedicada a estudios historiográficos, especialmente a la obra de Lucien Febvre, fundador, juntamente con Marc Bloch, de la Escuela Histórica Francesa de los Annales. Otra parte ha dedicado su vida al estudio de Unamuno, Unamuno sobre todo anterior a su marcha a Salamanca como catedrático de griego, y al estudio de Unamuno colaborador en el semanario socialista La lucha de clases de Bilbao. Entre las publicaciones de José Antonio se hallan Miguel de Unamuno, el año 97, Crítica sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. El 98, Antonio de Trueba, Literatura, Historia, Política. El 99, Miguel de Unamuno y Hugo, Escritos bilbaínos. Tiene muchísimos escritos sobre Unamuno, la cuestión del ensanche de Bilbao. Hay artículos inéditos de Unamuno, Unamuno y la lucha de clases, el pensamiento socialista de Unamuno en la lucha de clases, y Unamuno de la crisis a ecos literarios 1897-1898, del año 2006. Le damos pues la palabra a José Antonio. Gracias por estar entre nosotros, de verdad, José Antonio, gracias. Muchas gracias a usted, padre. Primero por la invitación que me ha hecho para venir por primera vez a este lugar. Sí. Muchas gracias por tanto. Bien, respecto a mis publicaciones, antes de que sea tarde, quiero decir que dejaré aquí yo un grupo de libros para ustedes, completamente gratis, para que si alguien se siente interesado por alguno de los temas que yo voy a tratar, pues pueda coger tranquilamente. Y si faltan, pues
Solamente hace falta que me escriban, que yo les enviaré algún libro. Bueno, entonces, Unamuno y el presente. Lo primero que hay que decir es que Unamuno sintió un gran interés por el presente, por la historia presente. Pero pues pasada, y del presente él se interesó muchísimo. Claro que del presente más candente, del presente más caliente, y que incluso hoy día existe una reacción contra este tipo de historia, porque la gente prefiere un tipo de historia menos candente, menos caliente, más profunda, más estructural. Incluso hay algunos que se atreven a hacer o a predicar por lo menos una historia sin personajes. Pero claro, estudiar la historia de Roma sin Julio César, sin Bruto y sin estas personas, pues es muy difícil, muy difícil. Bien, pero él vivió intensamente la historia de su presente, desde la cuestión foral, que es en su época cuando desaparece en el País Vasco, la pérdida de los fueros. Las transformaciones de Bilbao le interesaron muchísimo. De esas transformaciones, quizá el ensanche, la construcción del ensanche sea lo más característico, lo más llamativo. Pérdida de los fueros, construcción del ensanche, inmigración masiva, industrialización. Hubo cantidad de cosas que continuamente están aflorando desde el primer momento en la bibliografía de Unamuno. De todos estos niveles, de todos estos problemas históricos del momento, del presente de Unamuno, nosotros nos vamos a fijar no en la historia más profunda, esa historia que él terminó llamando la intrahistoria, sino de esa historia más candente. De esa historia fue el espectador y muchas veces participante activo, no solamente espectador, sino actor, muy participativo. Bien, pero la historia pero de la historia, ya digo, estructural, esa historia que llamaba la intrahistoria, que hoy día interesa muchísimo a los historiadores, aunque no es fácil saber qué es lo que Unamuno terminó diciendo o pensando de esta historia. De esta historia posiblemente habrá que esperar algún otro día, porque tiene muchos problemas. Pero él estaba interesado, pero sobre todo, ya digo, de esta historia menos profunda, más episódica, más llena de acontecimientos, pero siempre en Unamuno con esa preocupación de ir de lo más aparente a lo más profundo, tratando de buscar siempre el hecho inteligible, no los episodios uno por uno, contándolos, no, sino buscando lo que el famoso escritor del siglo XVI, Rabelais, decía, buscando el sustantífico meollo. Y claro, estos temas que Unamuno se va a interesar por ellos, indudablemente son temas que naturalmente se prestan a eso, a buscar su sentido profundo, por ejemplo, de la pérdida foral o de la construcción del ensanche, que es por así decir, sí, es ciertamente, no es la historia estructural, pero es un fenómeno profundo en la historia de Bilbao, o la inmigración masiva. Por lo tanto, por debajo de esos hechos más llamativos, los de la historia que nosotros leemos en los periódicos, con sus aventuras encontradas, con sus tensiones, sus violencias, etc., él decía que existía esa historia. Yo únicamente lo cito por si alguien se encuentra con este tipo de historia en Unamuno. A mí me interesa sobre todo ver cómo Unamuno se enfrentaba con los problemas de su época, los problemas más profundos de su época, y eso los vivió intensamente.
Bien, pero ¿por dónde empezar? En una obra tan inmensa como es la obra de Unamuno. Bueno, antes de nada, un par de ideas que van a permitir vertebrar un poco nuestra exposición. En primer lugar, Unamuno tuvo muchísimo interés por la infancia. Ya, espero hacerles ver que esto no es un interés cualquiera, o en fin, que se dice así como así, no. Unamuno tuvo un interés terrible por su infancia, hasta el punto de que uno piensa de que casi es un sentimiento mórbido, un sentimiento enfermizo, pero él se sentía a gusto en ese mundo, en el mundo de sus recuerdos, y no se encontraba seguro si no es en ese mundo. Cuando él tenía un problema, él mismo decía, yo vuelvo los ojos a los años de mi niñez. Él, no sé por qué mecanismo psicológico, encontraba una paz que la realidad le negaba. Un gran interés por la infancia, un gran interés por los recuerdos infantiles. Yo le doy tanta importancia a este hecho que es palpable, se nota al momento en Unamuno, que me parece extraño que nadie haya hecho una tesis sobre el Unamuno y la infancia. Él decía tener los recuerdos más intensos, los recuerdos más importantes, él llamaba el relicario de su alma, el relicario de su alma, donde tenía sus hechos, sus vivencias más especiales, más especiales. Continuamente, bueno, él dedicó a estos recuerdos de niñez y de mocedad, les dedicó un libro precioso, Recuerdos de niñez y mocedad. Yo siempre recomiendo que si alguien quiere empezar por Unamuno, que lea este libro, Recuerdos de niñez y mocedad, porque en un estilo sencillo va contando sus vivencias de niño, sus contactos con los profesores, con los otros niños, etc. La infancia siempre le pareció lo más sagrado que tenía el hombre, hasta el punto de que definía al hombre diciendo, el niño es el padre del hombre, el niño es el padre del hombre. Ha habido otros autores también que han recalcado mucho en su vida este sustrato infantil al que estaban apegados. Otros muchos no han demostrado por lo menos sentir mucho apego por sus recuerdos infantiles, pero el caso de Unamuno ya aparecerá en el resto de la exposición algún caso más. Bien, por lo tanto, sus recuerdos de niñez y mocedad. Pero la otra idea fundamental es que Unamuno llegó a su madurez bastante temprano. Se hizo maduro bastante pronto. Y más importante, se hizo con lo principal de sus ideas, se hizo durante los primeros años. En los años anteriores a su marcha a Salamanca, en los años que van de su nacimiento en Bilbao a su marcha a Salamanca, recién casado, recién conseguida la cátedra, y en ese periodo consiguió una serie de vivencias que nunca la abandonaron, y no cambiará nunca. Yo sé que de Unamuno se suele decir que cambiaba mucho, etcétera. No creo que sea verdad. Unamuno no cambió. Otra cosa es que a ciertas ideas le diese la apariencia de un cambio, pero que no era un cambio. Unamuno cambió, sí, porque es muy difícil que no cambiase. Pero cuando cambió pronto. Cambió muy pronto. También en los primeros años se nota que se hace con unas cuantas ideas, pero luego al cabo de unos cuantos años se desengaña de esas ideas y las abandona. Ya no vuelve a hablar de esas ideas. Pero en lo fundamental, Unamuno no varió, no cambió mucho. Llegó a hacerse con lo principal, con ese núcleo duro de las ideas que sustentan la personalidad de uno, llegó a hacerse desde muy pronto. Y esto se ve bien si hacemos un pequeño repaso de su producción desde el primer momento. Yo solamente me fijaré en unas cosas, por lo tanto voy a suprimir muchas más, ¿no?
Y el primer descubrimiento importante de Unamuno es el descubrimiento de la realidad vasca. Unamuno fue profundamente vasquista, en el sentido de que amó muchísimo al País Vasco. Ya sé que se le puede decir que Unamuno, con la cuestión del euskera, etcétera, que posiblemente tengamos también ese problema, pero el hecho de, él decía, yo soy vasco por todos, por los 30 y tantos costados. Le gustaba enumerar los apellidos que tenía, y decía, todos son vascos, mientras que Baroja, por ejemplo, tiene un apellido italiano, Maetu tiene un apellido inglés. Él se consideraba el más vasco de todos los escritores. Y él descubre la realidad vasca, la consigue con 15 años. No ha cumplido todavía los 15 años y entonces escribe un artículo en el periódico más importante de Bilbao en ese momento, que es el Noticiero Bilbaíno. La unión constituye la fuerza. La unión constituye la fuerza. La fuerza. Este artículo estaba perdido, no sabía dónde existía, etcétera, pero Unamuno ya cuando tenía 40 y tantos años, volvió en su pensamiento a aquel niño que había escrito un artículo cuando tenía aún no 15 años. Y decía, yo en aquel artículo, que no estoy seguro si lo firmé o no lo firmé, dice, se titulaba La unión constituye la fuerza. No constituye la fuerza. Ahora no estoy muy seguro si la unión constituye la fuerza. Ese es lo que suele decirse, ¿no? La unión constituye la fuerza. No, pero hay un cambio en el título del artículo de Unamuno, la unión hace la fuerza. Es decir, lo que quiero decir es que él no cita muy bien el título del artículo. Varía un par de palabras, una o dos palabras varían en el título. Yo recuerdo también que allí hacía mención a las monedas belgas, a la divisa de las monedas belgas, con esta divisa, y recuerdo que ella hablaba de carlistas, liberales. Entonces, pues era necesario buscar ese artículo porque no conocíamos ese artículo. Yo recuerdo haber escrito a la Casa Museo de Unamuno a la chica que llevaba aquello, y este artículo de Unamuno no existe. Yo he visto en sus obras completas y no aparece. Y dice, hay mucha gente que está buscando ese artículo. Bueno, pero mirando, por fin conseguí el artículo. No estaba firmado, ciertamente, no estaba firmado. Había algún cambio en el título y las ideas de las monedas suizas desde allí están. No hay duda de que el artículo aquel era de Unamuno. Y allí es cuando él defiende la concordia entre los vascos, en la unión, que eso es lo que nos va a hacer fuertes, etcétera. Claro, tiene 15 años, tampoco se le puede pedir una precisión ideológica especial. Bastante hizo con escribir ese artículo. Estaba en el instituto. Lo curioso del caso es que ese artículo se lo publicó Antonio de Trueba, Antonio de los Cantares, que mucha gente tiende un poco a desprestigiarle. No, pero Unamuno le estimó muchísimo a Antonio de Trueba. Y él me dice, ese artículo... Sí. Y digo que Antonio de Trueba, Unamuno estimaba muchísimo a Antonio de Trueba, muchísimo, a pesar de los defectos que acompañan a Trueba. Pero esto suele ser normal entre la generación mayor y la generación más joven. La generación más joven pues imita a los que la han precedido, y en este caso estaba Trueba, ¿no? Y dice Unamuno que aquel artículo él lo mandó anónimamente, no sabía que lo había mandado anónimamente, no sabía, pero lo mandó por correo interno al periódico, en donde reinaba Antonio de Trueba, y Antonio de Trueba, creyendo que el artículo aquel era de un pensador político sesudo, se apresuró a publicarlo, y tenía 15 años no cumplidos todavía. Bueno,
este artículo descubre un momento. Se está escuchando. No se le escucha lo suficiente. ¿Eh? Esto tiene que estar en rojo. Sí, sí, sí. Se desconecta. Mira, haré un esfuerzo. Pues más cerca no puedo. No más no se puede hacer. Así. Bueno, a ver qué... Bueno, pues entonces, eso es lo que pasó con Antonio de Trueba, que se apresuró a publicar aquel... Bajar no, hablar a la par. Ponte aquí, a ver, ponte Es lo mismo, sí, es lo mismo. Siéntate aquí. Vamos a ver. Tiene que hablar a la par de... Venga, adelante. Bueno, pues así, en ese artículo, tampoco... Pues... Adelante, pues. Ese artículo, escrito muy joven, ya digo, un descubrimiento de sus primeros años, pues Unamuno iba a descubrir la injundia política del País Vasco con motivo de las guerras carlistas. Este primer artículo, digo, pues está escrito cuando él estaba en el Instituto de Bilbao, y después el siguiente, luego, a pesar de que algunas cosas que existen en el periódico, en el noticiero bilbaíno, no he logrado descubrir ningún artículo nuevo de Unamuno, aunque algunas cosas podrían ser. Entonces hay que esperar esto es de 1879. Después hay que esperar a 1884. Para 1884, Unamuno ha marchado a Madrid y en 1884 va a defender su tesis delante de Méndez Pelayo, Valera y algunos autores más. Ya en ese momento Unamuno no es el mismo que marchó a Madrid. El Unamuno que marchó a Madrid pasó, él mismo lo dice, las peñas de Orduña cantando una canción de Iparraguirre y llorando. No llorando como que quiere decir que... sino llorando. Ya no es lo mismo. Unamuno no sabemos la peripecia. Sabemos que Unamuno pierde la fe en lo que ella, en fin, en este mundo del vasquismo, pierde la fe en ese mundo. Lo que no sabemos es cómo ni por qué, a través de qué lecturas, a través de qué profesores, a través de cómo. No sabemos el resultado final, pero no sabemos la peripecia. Y en este caso la peripecia es muy importante. A los historiadores nos resulta verdaderamente importante. Bien, en este libro, de este libro se han nutrido todas las ideas anti-Unamuno con respecto al euskera, con respecto a la mentalidad vasca. De aquí. Pero esta tesis tiene un problema, y es que las ideas estas, ya digo, las ideas contra Unamuno y sus ideas contra el euskera no se nutren de este artículo, de este libro, porque este libro no se publicó entonces. Este libro habrá que esperar
a 1956, a que García Blanco, que comenzó la publicación de los sobres completos de Unamuno, lo diese a conocer. Y entonces la gente siempre ha atribuido el desvío de Unamuno respecto a lo vasco, lo veremos ahora, por ejemplo, por culpa de unas oposiciones que no había ganado con respecto a Sabino Arana y a otros autores. Es mucho anterior, es anterior, porque esas oposiciones fueron en 1889 y este libro es de 1884, solamente que se dio a conocer mucho más tarde, en 1956. Pero aquí se nutre, aquí están las cosas más crueles que Unamuno dijo acerca del euskera, están aquí. Su incapacidad para la transmisión del pensamiento abstracto. Unamuno de las personas, todavía hay gente que sigue pensando eso, de que el euskera es muy rico en palabras concretas, por ejemplo, es capaz de poner nombre a cantidad de árboles, pero sin embargo no tiene ningún nombre general para el concepto de árbol, lo que es mentira. Pero ahí está puesto. Ya veremos también cómo en estas ideas Unamuno no hablaba por sí. Unamuno en esto se calla, pero estas ideas están en una serie de autores que él leyó, concretamente uno de ellos que publicó un libro, hizo muy buenas cosas, publicó muy interesantes libros, concretamente uno de bibliografía. Pero entre Obelaque y unos más, pues transmitieron estas ideas, de que el euskera era incapaz de convertirse en una lengua de cultura, en el fondo. Porque claro, si no hay palabras abstractas, es imposible la transmisión del pensamiento, o difícilmente. Entonces, pues bueno, ahí está todo el asunto, ¿no? La incapacidad para convertirse en una cultura, hasta el punto de que Unamuno pedía de que al euskera había que hacerle, eso sí, unos funerales muy buenos, unos funerales de primera, pero después se acabó. Es que el euskera estaba condenado a morir. Condenado a morir. En la lucha por la existencia, el euskera no podía soportar la competencia del resto de los idiomas, mucho más ágiles, mucho más evolucionados en la carrera evolutiva de las lenguas. El euskera no. Un responso, buenos funerales y la muerte. No sé qué. También es verdad que Unamuno en ciertas cosas tenía razón. No todo era desvaríos suyos, como se dice hoy día. No, en ciertas cosas tenía razón. Porque claro, decía Unamuno, ¿qué diccionarios tenemos nosotros en euskera? Los diccionarios que teníamos en euskera eran desastrosos. Estaba el diccionario, los diccionarios de... bueno, hoy no estoy fino con los nombres, ya aparecerá. No, pero es que la Remendi, la Remendi sí, pero no, pero hay otro autor. Respecto a la Remendi tenía una mezcla de devoción y también de alejamiento, ¿no? Pero decía, gramáticas, ¿qué gramáticas tenemos? No tenemos gramáticas, no tenemos una literatura culta. Tenemos sí literatura rural, por así decir, pero no tenemos una literatura culta, ¿no? Y sobre todo los diccionarios, las gramáticas. Hoy día se ha trabajado muchísimo en ese sentido. Y uno se quedaría extrañando de que hoy tengamos diccionarios formidables que se pueden comparar con los diccionarios de cualquier otra lengua, o por lo menos hacer una digna competencia. Pero en su época todas estas cosas estaban todavía en ciernes. O sea que no siempre Unamuno estuvo confundido. En ciertas cosas tenía razón y hay que darle la razón. Por tanto, esta tesis tiene muchísima importancia porque nos muestra a nosotros cómo Unamuno ha dado la vuelta. Marchó a Madrid entusiasmado. Las leyendas de Vicente, no de Sabino, que era su primo, las leyendas de Vicente Arana, las leyendas de Nicasio Landa, las leyendas
de otros muchos autores, del autor de Amaya y los vascos. Eso le había entusiasmado, decía que tenía la mentalidad llena de estas ideas, Era un romántico empedernido en este sentido. Y subía a Archanda, que está allí en Bilbao, una pequeña colina que domina Bilbao, y se tumbaba en el suelo gritando los grandes nombres de Aitor, Lepovide y estos autores. O sea, estaba en ese mundo. Yo he conocido todavía gente que está en ese mundo, en el de las leyendas. Pero este fue un sarampión que tuvo Unamuno, pero luego lo abandonó, aunque no sabemos qué es lo que pasó, a través de qué mecanismos mentales, a través de qué peripecias llegó a aborrecer de ese mundo. Siguiendo en esa misma línea, también va, la tesis se titula Crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. Luego tiene otros artículos más del elemento alienígena en el idioma vasco, alienígena en el sentido de que del elemento alienígena, en fin, de las palabras, que frente a las personas que decían que el idioma vasco era un idioma incontaminado, que el idioma vasco no tenía palabras de otros idiomas, Unamuno, y con toda la razón, ya demostró que ciertas palabras, muchas palabras vienen del latín, en euskera, vienen del latín. El mismo agur viene del latín, el bon augurium, y otras muchas palabras, paz, vaquea. Uno se complacía en descubrir cómo muchas palabras que la gente consideraba que eran completamente vascas no eran vascas, pero lo que pasa es que el idioma vasco, o los vascos, que hemos tenido una habilidad especial para coger incluso una palabra que no es vasca y sin embargo cambiarla de determinada manera que tiene un sentido vasco. Bien. Luego hay dos conferencias, eran dos importantes conferencias de 1886, el espíritu de la raza vasca y el espíritu de la raza vasca. Son dos conferencias que las dio en Bilbao. Y estas conferencias son las que hicieron, porque claro, el personaje de Unamuno desde el primer momento estuvo rodeado de polémicas. Y estas conferencias que ya eran públicas, no la tesis, que eso no se conocía, pero Unamuno se alimentó para estas conferencias de su tesis. Al fin y al cabo, uno era de 1884 y los otros eran de 1886. Y ya gracias a todo eso, Unamuno fue haciéndose en la mentalidad de las personas que le escuchaban la idea de un personaje polémico y haciéndose con la fama de ser un hombre discutidor, de ser un hombre que le tenían un poco miedo y decían, ya viene este. Unamuno al principio no fue bien recibido por la sociedad bilbaína, porque en todo quería poner su nota. Y estas conferencias lo mismo. Pero aquí hay una cosa curiosa. En 1888 tenemos un himno en euskera de Unamuno al árbol de Guernica. Sí. En la revista Euskal Herria, que se publicaba en San Sebastián, publicó un himno, no es muy largo, pero un himno entusiasmado del árbol de Guernica. Para que veamos cómo incluso una figura como Unamuno pues tiene un poco poliédricas. Dice una cosa, pero luego al día siguiente igual dice una cosa un poco contraria, que por nos llama la atención. ¿Quién iba a esperar que Unamuno entonase un himno al árbol de Guernica? Bien, por lo tanto, a estos años pertenece una serie de manifestaciones públicas en la prensa bilbaína que, ya digo, le dieron fama de hombre discutidor.
Unos pocos años más tarde, cuando ya vaya a Salamanca, va a continuar con la misma fama de discutidor. Y nada más llevar a Salamanca, va a intervenir en la prensa salmantina, metiéndose contra todos, incluido el obispo, el famoso obispo Cámara. Allí también se va a meter por cualquier cosa, Unamuno, muchas veces de forma anónima, muchas veces de forma anónima. En aquella época era un poco bastante corriente esto del anonimato. Unos años más tarde, en 1887 y 1889, va a aspirar a 2 cátedras, bueno, perdón, no exactamente, no fueron oposiciones, sino fueron concursos. Uno, la cátedra de euskera del Instituto Vizcaíno, que acaba de fundar la Diputación de Vizcaya. Y ahí se presentaron cinco personajes curiosos. Uno, Unamuno. Otro, Resurrección María de Azcue. Resurrección María de Azcue era de la misma generación que Unamuno. Estudiaron los dos en el instituto. Que yo sepa, no coincidieron en el mismo curso en el instituto, pero eran de la misma edad. Y otro de la misma edad, coetáneo, Sabino Arana, también se presentó. Y después se presentó un tal Iza, que vivió en Santurce. Acabó mal sus días este Iza, pero sabía euskera. Pero no era una oposición, sino un concurso. Tenía que presentar méritos. Unamuno no presentó ningún mérito. Resurrección María de Azcue sí, y nosotros conservamos el texto que envió. Es una leyenda de unos pescadores irlandeses de Gran Candón. Está publicado en el Sociedad Vasconga de Amigos del País. Unamuno no presentó nada, Sabino Arana tampoco presentó. El problema estaba claro. El tribunal se escindió en dos. Uno, los que eran partidarios de darle a Unamuno, porque claro, Unamuno tenía algo que podía intimidar a los demás. Era licenciado en Filosofía y Letras, mientras que los demás no lo eran. Tampoco lo era en Filosofía y Letras Resurrección María de Azcue, porque el primer título que recibe Azcue es el de doctor o licenciado en Ciencias Teológicas, con un nombre parecido. Sabino Arana tampoco tenía ningún título. Pero otros pensaron que sí, está muy bien eso del título, pero lo que hacía falta era saber euskera. Porque uno podía tener el título de ser de Filosofía y Letras en general, pero no por eso saber verdaderamente historia. Y por fin se decantaron, y yo pienso que muy bien hecho, por Resurrección María de Azcue. Y fue a Resurrección María de Azcue al que le dieron la cátedra. Algunos han sospechado y han afirmado que tuvo influencias y ponen el nombre de la persona que por lo visto debió influir. No, pero independientemente de las influencias, Resurrección María de Azcue, luego se vio cómo Resurrección María de Azcue, un año después de esta tesis, publica una gramática para su época formidable, la gramática vasca, y se la dieron a él. Yo supongo que más en las influencias, esto es un suponer, más que las influencias que pudo recibir el jurado, si es que recibió alguna, porque es muy fácil decir que la recibió, estuvo su carácter sacerdotal, que era sacerdote, que por lo tanto para enseñar a los niños era mejor un sacerdote que no un polemista como Unamuno, porque ya Unamuno ya tenía a mucha gente mirado hartos con sus polémicas y cosas de eso. Dijeron, no, este nos incendia Bilbao, nos incendia a los alumnos, mejor un sacerdote. No sé, esas son suposiciones que hago yo. Pero yo digo, bueno, y después está otro concurso. Murió Trueba y Unamuno quiso sucederle a Trueba.
Y con razón, porque el título de archivero y cronista de Bilbao, de Vizcaya, estaba muy bien pagado. Y Unamuno quería por encima de todo casarse. Quería casarse. Quería tener una situación económica solucionada. Y tampoco se la dieron. Tampoco se la dieron. Aquella presentó más títulos. Aquella se preocupó por presentar más los ciertos méritos que había hecho, artículos que había publicado, etcétera, etcétera. Y casualmente se la dieron a una persona que no había presentado ningún título. Y era la persona, este sí que tuvo unas influencias muy grandes y se la dieron a él. ¿Eh? A un tal Mazas, se la dieron a él. Y a Unamuno no. Y así como en el primer caso de la tesis perdón, el primer caso de la cátedra de euskera, Unamuno no protestó, por lo menos no se conoce ninguna reacción de negativa de Unamuno. En este caso sí, en este caso protestó, y protestó muy airadamente por los periódicos, se metió con el tribunal, haciendo juegos con ese dicho de que el que con niño se acuesta, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí protestó, señal de que le molestó que este puesto no se lo diesen. Pero ya digo, no era propiamente una oposición, era un concurso de méritos, y claro, aquí influye mucho el juicio o la opinión del jurado. No era lo mismo. Bien. El segundo descubrimiento importante de Unamuno va a ser la lingüística. La lingüística, no cualquier lingüística, no la lingüística basada en etimologías que él siempre despreció. Etimologías, ¿no? No. La lingüística que descubre Unamuno es la lingüística más científica, la lingüística europea. Esa es. Nosotros conocemos ese descubrimiento porque escribió muchísimas cartas, con Sergio Fernández de Larraín, un chileno de origen vasco, y con este se carteó. Este vivía en Alemania. Buen lugar para el descubrimiento para estar al tanto de la lingüística, interesado también como él en la lingüística. Y ahí se ve cómo descubre a muchos autores cuáles son sus ideas de lingüística, que Unamuno fue siempre un lingüista. Es decir, aunque muchas de sus obras pues luego derivó en la novela, etcétera, pero sus primeras publicaciones fueron de lingüística. Y escribió más tarde una gramática y glosario del poema del Cid. Gramática y glosario del poema del Cid. Y en este caso también tuvo naturalmente la mala suerte de encontrarse como contrincante en ese concurso con nada menos que con Ramón Menéndez Pidal. Pero hay lingüísticas hoy día que consideran que el trabajo de Unamuno era mejor que el de Menéndez Pidal. Y sobre todo que era más innovador que el de Menéndez Pidal. Bueno. Otro problema, también esa lucha candente con el presente, la cuestión del ensanche. Unamuno estaba, por muchísimos motivos, estaba condenado a enfrentarse a este problema de la cuestión del ensanche. Hoy día, pues los que van a Bilbao, pues claro, normalmente pues, no conocen esa historia de la construcción del ensanche y cosas de estas, ¿no? Pues entonces ven el Bilbao moderno, el Bilbao actual, el de las avenidas, el de las buenas calles, el de los buenos edificios, etcétera. El ensanche para ellos es un recuerdo. Pero Unamuno, todo le empujaba a Unamuno a interesarse por el ensanche. ¿Por qué? Porque él no quería ser del ensanche. No quería ser del ensanche, es curioso. No quería, él decía, yo, el ensanche, muy bien, pero para los demás. Para mí, que me dejen en paz, yo
en el relicario de su alma, porque esta expresión de relicario la empleo muchas veces, y para recordar los recuerdos de Bilbao empleaba también el relicario de mi alma. Yo soy de Bilbao, pero ¿qué quiere decir que yo soy de Bilbao? Que yo soy de las 7 calles, que mi corazón es el corazón de Bilbao. Todo lo demás, eso nunca, no, yo no quiero saber nada, está bien. Y le decían, don Miguel, pero es necesario que Bilbao se modernice, que Bilbao progrese. Dice, muy bien, y yo me alegro, pero para los demás. Es decir, él tenía en su alma los recuerdos de su infancia y de su niñez, eran los recuerdos correteando por las calles del Bilbao de las 7 calles. Y ahí se sentía a gusto. Cuando decían, no, arriba mi Bilbao, arriba el bochito, el bocho, las 7 calles, los demás no entendía. Aparte, otra cuestión. Yo publiqué la disputa con la cuestión del ensanche, en el fondo fue una disputa entre Unamuno y el que fue alcalde de Bilbao, ingeniero famoso, con muchas publicaciones también, Pablo de Alzola. Pablo de Alzola era un ingeniero, había visto cómo habían crecido las ciudades en Nueva York, en todos los sitios por ahí, y por tanto quiso también introducir en Bilbao un tipo de ciudad moderna, actual, lleno de parques, lleno de en fin, lo último de lo último en construcciones de ciudades. Pero claro, eso había que pagar. ¿Y quién iba a pagar? Y aquí a esa intención tan buena se le mezcló rápidamente el interés por el dinero. El interés por el dinero. Y entonces la cuestión del ensanche se convirtió en una cuestión de especuladores de toda clase. Y entonces, claro, uno se dio cuenta del peligro. Esto es un Bilbao hecho para gente rica, para gente que desprecia al obrero. Entonces se está descubriendo lo que ahora veremos, la cuestión socialista, y por tanto choca. Por eso digo yo que Unamuno estaba llamado por todos los medios a interesarse por el ensanche, porque él era partido de otro tipo de ciudad. Además, el tipo de ciudad que le propone es el tipo de ciudad para los ricos, para los burgueses. Y él busca todo. Y entonces en Unamuno es inevitable pensar en que Unamuno se convierte en esto un poco en reaccionario. Pues sí, indudablemente Unamuno vio los peligros de la especulación, pero no vio lo que el ensanche podía aportar y luego de modernización, dentro de ponerse a la cabeza de ciudades europeas, etc. No vio eso lo despreciaba, solamente vio los aspectos negativos. Y toda esa cuestión del ensanche en la pluma de Unamuno indudablemente cobra un tinte reaccionario. Y lo tengo que decir, a pesar del gusto que tengo por Unamuno, ¿no? Sí, porque él en las 7 calles, mi bochito, el corazón de Bilbao, eso. Cuando hoy día nadie conoce esta polémica, ni hoy día en las 7 calles son un recuerdo más bien en Bilbao un poco folclórico, ¿no? Pero Unamuno se interesó pero para condenarlo. A él le gustaban los jardines de Albia, pequeños jardines de Albia, con aquellas paredes festoneadas de zarzas, con flores, etcétera. Pues claro, a él había ido de joven allí, y aquello le gustaba. Había subido también a Archanda. Había otro aspecto reaccionario de Unamuno que después he visto propagarse y multiplicarse en otros, es las maldiciones que echaba en contra de la serpiente negra del ferrocarril. Y esto ha habido mucha gente que signo del progreso, pero signo de la corrupción humana, cómo los pueblos se corrompen a través del ferrocarril, porque ahí vienen las ideas nuevas, las ideas corruptoras, etcétera, y hablaban en ese sentido de la serpiente negra que tenían las malas ideas. Y por eso Unamuno, empapado de romanticismo, subía al chanda y gritaba a los dioses. Hay un autor
que no tuvo mucha importancia, o Xian, que también, y Rousseau, que educaron a Unamuno en maldecir a los valores, los nuevos dioses de la modernidad, el dinero, todo esto. Y subía al Changa. Fue una calentura de su época, pero es normal, por aquí hemos pasado todos, o casi todos, ¿no? Hemos tenido nuestras propias calenturas, ¿no? Y él sí, es curioso que hoy día que la gente puede estar contenta por el Sánchez, pues no era partidario porque le veía como un signo corruptor, o un signo de la corrupción de Bilbao. Íntimamente unido con esto está naturalmente el descubrimiento del pensamiento socialista. Esto es algo que es tan palpable. Entre los libros que yo les he traído hay varios dedicados a la cuestión socialista, y solamente hace falta abrir unas páginas, no de salido, sino de los textos de Unamuno, y de cómo es posible que haya gente todavía que niega ese carácter socialista de Unamuno. Unamuno fue socialista, ojo, pero de un socialismo especial, porque todo lo que tocaba Unamuno lo transformaba. Es decir, que nadie vaya buscando en Unamuno pues una definición de lo que es el marxismo, etcétera, la diferencia no, pero Unamuno es socialista de su manera, como era cristiano a su manera o religioso a su manera, no a la manera tradicional. Unamuno tenía suficiente personalidad como lo cambiaba todo, lo tocaba eso y lo transformaba. Y por eso algunos dicen, no, el pensamiento socialista de Unamuno. Unamuno no fue socialista, Unamuno fue socialista, sí señor. Las ideas fundamentales del marxismo están y del socialismo están en Unamuno. Que hubo ciertos momentos en que Unamuno receló del socialismo, sí, normal. Unamuno fue un entusiasta socialista, y de Marx, pero recelaba un poco del pensamiento marxista porque creía que el pensamiento marxista reducía al hombre a una máquina económica, pero que privaba al hombre de los valores más profundos suyos, por ejemplo, el valor de la religiosidad. Y en ese sentido tenía toda la razón, porque ¿qué tiene que ver? El pensamiento socialista con, ¿qué iba a decir yo? Pues con algunos de los valores del pensamiento socialista. No, una persona puede ser socialista y sin embargo ser religioso. ¿Qué tiene que ver la existencia de Dios con las plusvalías y esas cosas? Bueno, pues sí, si quiere buscar explicaciones de ahí, pues sí, las podría encontrar, no digo que no, pero sí a primera vista, y de hecho sabemos nosotros que existen pensadores que son socialistas, pero que son cristianos. Y Unamuno no hacía más que defender eso. Y naturalmente el socialismo español en esa época no quería saber nada de ninguna componenda entre el socialismo y el pensamiento cristiano. No quería saber nada. O sea que cualquiera que iba defendiendo ideas cristianas y se proclamaba socialista pensaban que era un personaje especial. Pero Unamuno defendía esa idea, claro, eso molestaba mucho a los socialistas. Y de hecho Unamuno terminó saliendo del partido socialista. Terminó marchándose. Estos socialistas son de lo peor que existen. Protestan contra esto, y sobre todo contra el hecho religioso. Unamuno quería salvar por encima de todo el hecho religioso. Y por tanto era completamente contrario a esas ideas de que la religión es el opio del pueblo. Y ciertamente la religión actuó así muchas veces como opio del pueblo, pero no está condenado por sí mismo a ser el opio del pueblo. O sea que Unamuno fue socialista, ya digo, de un socialista un poco especial. Ahí tenemos una carta significativa, porque no solamente escandalizó a muchos, esto escandalizó a muchos el socialismo de Unamuno,
porque era catedrático. Fue el primer catedrático que se metió dentro del socialismo, del Partido Socialista. Por eso los socialistas, en el momento en que Unamuno confesó su adhesión al Partido Socialista, los socialistas, los militantes socialistas, le daban una gran alegría. Es decir, porque un trabajador no manual, sino un trabajador de las letras, de la pluma, se nos ha hecho socialista. ¿Sí? La que no recibió con tanta alegría esa cosa fue su madre. Fue su madre. Y le llegó a Unamuno la noticia de que a su madre no le había gustado nada eso, porque su madre era muy religiosa. Su madre era muy religiosa. Muy religiosa. Aunque siempre dijo Unamuno que era de una religiosidad un poco seca, dura, un poco intransigente. En la manera de educar a los hijos, en sus costumbres, etcétera, muy estricta, muy severa. Y Unamuno, nosotros conservamos la carta esa. Unamuno le escribe una carta. No exactamente escribe una carta, él tenía un sobre. Unamuno utilizaba cualquier cosa que le llegaba a sus manos, cualquier sobre, cualquier papel, y le daba un uso que él quería. De manera que cogía un papel que le había llegado, una carta que había llegado, y en espacios en blanco escribía lo que le daba la gana, pues el embrión de un artículo futuro, y luego lo utilizaba. Y en un sobre, curiosamente, en un sobre que tenía Unamuno, que le había mandado, que le había enviado la mujer de don Atilano, que hoy día está de moda. Ya sabéis vosotros el lío que se han montado con eso de que se venceréis pero no convenceréis, etcétera, ¿no? Pues la mujer de un pastor protestante de Salamanca le envió una carta a Unamuno para que intercediese ante Franco para que le salvase a su marido. Usted sabe que decía, como mi marido es una bellísima persona que no tiene que ver nada con todas esas cosas que le acusan y tal, ¿no? Interceda, por favor. Y entonces, Unamuno, en el famoso discurso en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, allí iba anotando algunas ideas a medida que iban hablando Millán Astray, Maldonado, Pemán y algunos más. Él iba anotando algunas de las ideas. Y allí es donde aparece por primera vez el núcleo de venceréis, pero no convenceréis, y porque vencer no se queda. Bueno, pues ahí está. Entonces Unamuno, ahí es cuando escribe en esa carta que tenía pensada en enviarle, escribirla a su madre en el sobre, va poniendo unas cuantas anotaciones, ¿no?, que le sugiere en los discursos de los que estaban allí. Y Unamuno lo mismo, pero consolándole a su madre, que no es para tanto, que tú crees que el socialismo, esa idea se tenía entonces, de que el socialismo era que los socialistas se comían vivos a los niños, ¿no?, que se comían a los niños, y que el socialismo era como la revolución. El socialismo se identifica con la revolución. Y cuando llegaba el 1 de mayo, los burgueses se encerraban en sus casas. Los burgueses se encerraban en sus casas, incluso en la Gran Vía de Bilbao, porque decía, viene la revolución. Luego no pasaba nada. Bueno, no pasaba nada, de vez en cuando, porque en las manifestaciones esas siempre moría alguno. Siempre moría alguno. Bueno, entonces dije, no, que no es eso, tal, que el socialismo es otra cosa y tal. Le tuvo que consolar a su madre, ¿no? Que no es eso. Pero escribió muchísimos artículos, y por eso extraña mucho cómo hay autores ahora que, no sé, por preservar una cierta idea del Unamuno religioso, etcétera, pues nieguen este socialismo de Unamuno. Pero escribió muchos artículos, Cuando digo muchos artículos, igual los artículos que escribió Unamuno se acercan, y ya está bien, o superan los 200 o 300 artículos en la prensa, siempre anónimos, excepto una vez. Una vez un socialista que pertenecía al grupo de los directores, para crearle algún problema a Unamuno,
firmó el artículo con el nombre de Unamuno. A Unamuno le sentó eso fatal. ¿Por qué? Pues porque entonces ser socialista era una cosa importante. Porque hoy día, que no se me enfade nadie, pues ser socialista, pues bueno, pues no es para ir echándole peces por la calle, no. Bueno, pero en aquella época ser socialista era sinónimo de la revolución. El socialista, digo, se comía a los niños. Y esto de no firmar los artículos no solamente era achaque del socialismo español, sino del socialismo europeo. En Francia misma, yo he podido seguir el movimiento social, el pensamiento socialista de un autor francés. No firma nunca los artículos, no firman nunca los artículos, no querían comprometerse. Y en Unamuno también, en Salamanca no quiere problemas. No todo lo que sea, no quiere que se enteren que es socialista, etcétera. Él escribe los artículos, etcétera. No puede evitar escribirlos, pero que no se enteren, Bien. Y siempre que trata, pues, o sea, digo. Bueno, me queda un pequeño problemita nada más. Pues alguno dirá, bueno, ¿y el pensamiento religioso qué? Unamuno no se caracteriza por su pensamiento religioso. Si fuese verdad todo esto que yo digo, podría pensarse que yo escamoteo un poco el pensamiento religioso de Unamuno. No. Pero lo cierto es, ni mucho menos, lo cierto es que Unamuno no tiene un tratamiento directo del problema religioso durante este periodo, sino de forma indirecta y por persona interpuesta. No es él el que muchas veces habla de las ideas religiosas, sino que esas ideas se las endosa a un personaje. Por ejemplo, a Pacheco Zabalvide, que es un personaje de la novela de Unamuno, Paz en la Guerra, o a cualquier otro, o cualquier otro autor, por personas un poco interpuestas. Parece como que todavía le da un poco de reparo abrir su corazón y su alma a la exposición de su pensamiento religioso. Piensa que como que es desnudarse demasiado. Por eso digo que no apenas hay confesión religiosa de Unamuno, personal, directa. Hay algún momento en que, sin embargo, años después ya aparece esto en Villadio en Paz en la Guerra, en otros muchos sitios, y sobre todo en una conferencia que dio precisamente en San Sebastián. En esa conferencia, que está inédita, bueno, ahora ya no, un alumno mío la publicó y ya se puede conseguir ese artículo. Pues bien, en ese artículo, yo que ahora está publicado, Unamuno habla de sus ideas religiosas, del comienzo de sus ideas religiosas. De vez en cuando, en recuerdos de niñez y mocedad, aparece la impresión que le hizo la muerte de algún compañero y cosas así, pero muy poco. Pero en esta conferencia relata un hecho capital. Es decir, que por parte de su madre, Unamuno era de Ceberio. Es un pueblo que está a muy pocos kilómetros de Bilbao, en Ceberio. Y él dice que cuando era joven, cuando tenía 15 años, de la misma época de su primer artículo, lo cual demuestra que muchas veces las preocupaciones van en pelotón, unidas, es decir, el hecho religioso, el hecho tal. Bueno, entonces dice que un día que se acercó a Ceberio, pues estuvo allí visitando a sus parientes y que hubo una boda. Hoy día nosotros conocemos, o yo he encontrado, que eso es autobiográfico, que allí se casó una tal Echevarría con un tal Urrestarazu. Se casaron no en Ceberio, sino en el pueblo
en un pueblo de al lado, en Yurre. Entonces, porque la novia era de Yurre. Entonces volvieron a Ceberio. Y se hizo el jolgorio, etcétera, etcétera. Y al día siguiente dice Unamuno que estaba, era el atardecer, la luz iba escapando y que él estaba cruzado de brazos en la barandilla, en esa barandilla que suelen tener muchos de los caseríos por delante de la casa. Las escaleras laterales y esa barandilla en el centro, estaba allí. Y dice que a él, en ese momento en que estaba oscureciendo el sol, empezó a llenarse el alma de congoja, de una congoja especial, porque por otra parte veía a un niño que era el hijo del matrimonio, que estaba jugueteando por allí. Estaba el abuelo, ciego, aunque en algún momento habla de que estaba sordo. Bueno, sea lo que sea. El marido con gesto serio trabajando y la mujer decía que estaba trastornada, ¿no? Y entonces, ante aquel espectáculo, decía él que se le empezó a llenar el alma de una congoja especial y que empezó a llorar desconsoladamente. Eso es, ahí comienza, él nos dice, ahí yo sentí como las alas del ángel de la muerte tocaron mi cara. Entonces, lloró amarguísimamente, no lo olvidó. Y es curioso porque es la única vez que Unamuno habla de esta experiencia. La única vez que Unamuno habla de esta experiencia, y habló precisamente en una conferencia que hasta de época estaba inédita. La hizo en Salamanca, perdón, en San Sebastián. Entonces, el ángel de la muerte que le golpeó, le aleteó cerca de él, y eso le produjo una gran impresión, ¿no? Y por eso el problema de la muerte en Unamuno es capital en Unamuno, ¿no? Por eso yo he puesto al final de todo este problema de la muerte, perdón, el problema religioso. El problema religioso en Unamuno siempre va unido a la muerte, siempre va unido a la muerte. Si existe Dios es porque Dios es garante de la inmortalidad de uno. Si existe Dios es porque hay alguien que ha vencido a la muerte. Y por eso la muerte y la creencia en Dios para Unamuno tienen una importancia capital. Bueno, no tengo más nada que decir. Gracias por haberme... Muchas gracias, José Antonio, por esa frescura de presentarnos a un Unamuno casi jugueteando contigo. De verdad, ya ves, la figura de Unamuno y tu sabiduría, cómo ha convocado a la gente en la sala. Por consiguiente, yo creo que todo lo que has expuesto, todo traer las inquietudes suyas, de dónde proviene el Unamuno, de los grandes libros, de su problema ante la muerte, el Dios que él entiende como tocándole con la muerte, etcétera, etcétera, pues los grandes temas de Unamuno, cómo comienzan de alguna forma en su niñez. Muchas gracias por todo ello, pero seguro que hay algunas reacciones en la sala que querrán comentar, y este es un momento importante para que cualquier reacción de ustedes pues pueda ser contrastada por un gran bibliógrafo de todo lo que se ha escrito sobre Unamuno y su origen vasco de alguna forma. Todavía hay muchas cosas.
pesar de lo que se ha escrito sobre Unamuno, todavía hay muchísimos temas que están duermen el sueño de los justos. Bueno, pues si no hay algún tema más, pues le damos las gracias a José Antonio Ereño por haber estado entre nosotros y por haber contribuido a ese problema de su presente, de Unamuno, pues se haga presente también en el ciclo sobre la mística del presente. Muchas gracias.